la primavera del año 2007, Carmen Franco y Polo, la única hija del dictador Francisco Franco, rompió décadas de silencio absoluto en una entrevista que ningún medio español se atrevió a publicar completa. Ella pronunció palabras que helaron la sangre de quienes las escucharon. Mi padre no murió en paz, murió aterrorizado, y yo sé por qué. Cuando el periodista le pidió que elaborara, Carmen guardó silencio durante casi un minuto completo. Luego añadió: hay cosas que sucedieron en El Pardo que el mundo nunca ha sabido. Cosas que yo presencié siendo niña y que me han perseguido toda mi vida. Mi padre no era el hombre que la historia describe. Era mucho más débil, mucho más asustado y completamente controlado por fuerzas que ni siquiera yo entendía entonces. ¿Qué vio Carmen Franco dentro de los muros del Palacio de El Pardo? ¿Qué secretos familiares guardó durante más de medio siglo? ¿Y por qué, en los últimos años de su vida, decidió finalmente hablar sobre la verdadera naturaleza de su padre y del régimen que llevó su nombre? El Palacio de El Pardo no era simplemente la residencia oficial del dictador. Era una prisión dorada donde la familia Franco vivía bajo vigilancia constante, donde cada conversación podía ser escuchada, donde la paranoia y el miedo impregnaban cada habitación. Carmen Franco creció en ese ambiente tóxico, siendo testigo de escenas que ningún niño debería presenciar. Y ahora, décadas después, las revelaciones que ha hecho pintan un retrato completamente diferente del caudillo y de su vida privada. Esta investigación revelará los secretos más oscuros de la familia Franco. Descubrirá la verdad sobre el matrimonio disfuncional entre Francisco y Carmen Polo. Expondrá el trato brutal que la familia recibía de los verdaderos poderes detrás del régimen. Y mostrará cómo Carmen, la niña mimada del dictador según la propaganda oficial, en realidad creció traumatizada, manipulada y profundamente infeliz en el centro del poder español. Para entender las revelaciones de Carmen Franco, debemos primero entender quién era ella y cómo fue su vida dentro de El Pardo. Carmen nació el 14 de septiembre de 1926 en Oviedo, cuando su padre era todavía un joven comandante militar sin las ambiciones políticas que más tarde lo definirían. Fue hija única, no por elección, sino por circunstancias médicas. Carmen Polo, su madre, tuvo complicaciones severas en el parto que impidieron futuros embarazos. Este hecho aparentemente simple tendría consecuencias enormes para la dinámica familiar. Franco, criado en una cultura militar intensamente machista, había esperado un hijo varón, un heredero, alguien que pudiera continuar su legado. La llegada de una niña fue una decepción que, según testimonios de familiares cercanos, nunca superó completamente. Carmen creció sintiendo esta decepción como una sombra constante sobre su existencia. En sus escasas entrevistas, ha mencionado oblicuamente esta sensación. Siempre supe que no era lo que mi padre había querido, lo veía en sus ojos cuando me miraba. Cariño, sí. Pero también algo más, algo parecido a la resignación. La guerra civil transformó radicalmente la vida de la pequeña Carmen. De ser hija de un oficial militar relativamente oscuro, se convirtió en hija del líder de la rebelión nacionalista. La familia fue trasladada a Salamanca, luego a Burgos, siempre rodeada de seguridad militar extrema. Carmen, que tenía 10 años cuando comenzó la guerra, presenció escenas de violencia y terror que marcarían su psique para siempre. Existe un testimonio perturbador de una de las institutrices de Carmen durante los años de guerra, publicado póstumamente en 1998.
La institutriz, Mercedes Sanz Bachiller, escribió en sus memorias que la niña Carmen sufría pesadillas constantes, que frecuentemente se despertaba gritando en la noche y que desarrolló un miedo patológico a los sonidos de disparos o explosiones. La pobre criatura estaba traumatizada, escribió Sanz Bachiller, pero nadie en la familia parecía notarlo o importarle. Su madre estaba obsesionada con mantener apariencias. Su padre prácticamente no la veía, ocupado con la guerra. La niña estaba emocionalmente abandonada en medio del lujo y la ceremonia. Cuando la guerra terminó en 1939, la familia Franco se instaló en el Palacio de El Pardo, en las afueras de Madrid. Este palacio, originalmente un pabellón de casa real del siglo XVI, fue transformado en la residencia oficial del nuevo dictador. Carmen tenía 13 años. Pasaría las siguientes 3 décadas y media viviendo allí, hasta su matrimonio en 1950. El Pardo que Carmen describe en sus raras declaraciones públicas no era el palacio glamoroso de la propaganda oficial. Era, en sus palabras, una prisión decorada con oro. Las habitaciones eran frías y austeras a pesar de los muebles lujosos. La atmósfera era de tensión constante y, sobre todo, había vigilancia omnipresente. Nunca estábamos realmente solos, recordó Carmen en una entrevista de 2005. Había guardias en cada pasillo, sirvientes que reportaban cada conversación, teléfonos que sabíamos estaban intervenidos. Incluso en nuestras habitaciones privadas teníamos la sensación de ser observados. ¿Por qué tanta vigilancia? La respuesta oficial era seguridad contra enemigos del régimen. Pero Carmen sugiere una razón diferente. No era solo para protegernos de enemigos externos, era para controlarnos a nosotros también. Mi padre estaba tan vigilado como cualquier prisionero. Cada persona que visitaba era registrada, cada llamada telefónica monitoreada, cada movimiento rastreado. Y no era solo por los españoles. Había otros, extranjeros, que también vigilaban. Recuerdo ver hombres en el palacio que no eran españoles, que hablaban lenguas extrañas y que parecían tener autoridad sobre nuestra propia seguridad. ¿Quiénes eran estos extranjeros? Carmen nunca los identificó específicamente, pero su descripción coincide con testimonios de otros sobre la presencia de asesores y agentes extranjeros, particularmente alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y estadounidenses después, que operaban dentro de El Pardo con notable libertad. La relación entre Francisco Franco y su esposa Carmen Polo era, según su hija, profundamente disfuncional. Dormían en habitaciones separadas. Apenas se hablaban excepto en público o en ocasiones formales. Carmen Polo era descrita por todos los que la conocieron como una mujer amargada, obsesionada con el estatus social, intensamente religiosa hasta el fanatismo y profundamente infeliz. Mi madre era miserable, admitió Carmen Franco en 2007. Se había casado con un oficial militar con futuro prometedor pero modesto. Terminó como primera dama de España, sí, pero a un costo terrible. Perdió toda privacidad, toda normalidad, toda posibilidad de ser simplemente humana. Carmen Polo compensaba su infelicidad matrimonial con obsesiones que rayaban en lo patológico. Primera, la religiosidad extrema. Asistía a misa diariamente, a veces múltiples veces al día. Tenía un confesor personal que prácticamente vivía en El Pardo. Organizaba rosarios interminables que obligaba a toda la familia y al personal del palacio a atender. Las oraciones nunca terminaban, recordó Carmen Franco con visible molestia.
Podíamos pasar 3, 4 horas de rodillas rezando. Mi madre creía que cada problema se resolvía con más oraciones. Si mi padre tenía dificultades políticas, más rosarios. Si había disturbios en alguna provincia, más misas. Era su forma de controlar lo que no podía controlar de otra manera. Segunda obsesión de Carmen Polo: acumular riqueza y objetos de valor. El Palacio de El Pardo se llenó gradualmente con tesoros artísticos, joyas, antigüedades de valor incalculable. Muchos de estos objetos habían sido confiscados a familias republicanas durante y después de la Guerra Civil. Oficialmente eran propiedad del Estado, pero Carmen Polo los trataba como posesiones personales. Mi madre era como un dragón guardando su tesoro, describió su hija. Pasaba horas en sus habitaciones privadas contando joyas, acariciando tapices, admirando cuadros. Había algo enfermizo en su apego a estas cosas materiales, como si tratara de llenar un vacío interno que nunca podría llenarse. Esta acumulación de riqueza no era secreta, pero su escala solo se reveló completamente después de la muerte de Franco. Cuando finalmente la familia tuvo que abandonar El Pardo, se descubrió que Carmen Polo había acumulado una colección personal valuada en cientos de millones de pesetas. El gobierno democrático tuvo que negociar laboriosamente la devolución de objetos que legalmente pertenecían al patrimonio nacional, pero que Carmen Polo insistía eran regalos personales. La tercera obsesión de Carmen Polo, según su hija, era controlar absolutamente cada aspecto de la vida de Carmen Franco. Mi madre me veía como su posesión, su proyecto, explicó Carmen en una entrevista. Elegía mi ropa, mis amigas, mis actividades. Monitoreaba cada palabra que yo decía en público. Me entrenaba constantemente sobre cómo comportarme, cómo hablar, cómo sentarme, cómo sonreír. No era crianza, era programación. Estaba creando una muñeca perfecta para exhibir. Carmen Franco creció aislada de la realidad española. No iba a escuelas normales. Tenía tutores privados en el palacio. No tenía amigas fuera del círculo minúsculo de hijas de oficiales de alto rango cuidadosamente vetados. No leía periódicos o libros que no hubieran sido aprobados previamente. No escuchaba radio sin supervisión. Era, efectivamente, una prisionera dorada, mantenida en una burbuja artificial donde la realidad de la dictadura de su padre no penetraba. Pero esta burbuja tenía grietas. Carmen era inteligente y observadora. Notaba cosas que se suponía no debía notar. Veía a mi padre después de ciertas reuniones, contó ella. Venía pálido, temblando a veces, otras veces furioso, golpeando paredes, gritando obscenidades. Mi madre me decía que no prestara atención, que era el peso del liderazgo. Pero yo sabía que era algo más, era miedo. Mi padre, el gran caudillo, estaba aterrorizado de algo o alguien. ¿De qué o de quién tenía miedo Franco? Carmen mencionó en varias ocasiones las reuniones con los hombres oscuros, como ella los llamaba cuando era niña. Estos eran visitantes que llegaban al palacio sin anuncio previo, frecuentemente por la noche. No eran ministros españoles, no eran generales del ejército español, eran extranjeros o españoles que hablaban con acentos extraños y se comportaban con una autoridad que incluso los ministros más poderosos no tenían. Recuerdo una noche, narró Carmen en un testimonio grabado en 2008, tendría yo unos 16 años. Me desperté por voces fuerte viniendo del despacho de mi padre. Era pasada la medianoche. Me asomé desde mi habitación y vi a 3 hombres saliendo del despacho. 2 vestían de traje oscuro,
parecían extranjeros. El tercero era español. Lo reconocí como un banquero que había visitado antes. Los tres parecían furiosos. Uno de los extranjeros decía en español con fuerte acento: «Más vale que entienda las consecuencias». Después que se fueron, fui al despacho de mi padre. Lo encontré sentado en su silla con la cabeza entre las manos. Estaba llorando. Nunca antes lo había visto llorar. Cuando me vio, se sobresaltó, se secó los ojos rápidamente y me ordenó volver a mi habitación. Pero lo había visto, el hombre fuerte de España, llorando como un niño asustado. Carmen nunca supo qué se había discutido en esa reunión, pero describió haber presenciado escenas similares varias veces durante su juventud. Su padre, después de ciertas reuniones con ciertos visitantes, emergía visiblemente choqueado, asustado, disminuido. Eran los únicos momentos en que veía a mi padre sin su máscara, explicó Carmen. El resto del tiempo mantenía su fachada de control absoluto, pero después de esas reuniones, la máscara caía y veías al hombre real, pequeño, inseguro, controlado por otros. La vida diaria en el Pardo seguía rutinas rígidas y asfixiantes. Franco se levantaba invariablemente a las 7 de la mañana. Asistía a misa privada en la capilla del palacio. Desayunaba solo mientras revisaba documentos. Trabajaba en su despacho hasta la 1 de la tarde. Almorzaba con la familia, comidas silenciosas y tensas donde conversación era mínima. Regresaba a su despacho hasta las 8 de la noche, cenaba, nuevamente en silencio familiar, y se retiraba a sus habitaciones privadas. Éramos como extraños viviendo bajo el mismo techo, describió Carmen Franco. Podían pasar días sin que mi padre me dirigiera la palabra directamente. Cuando lo hacía, era formal, distante. ¿Cómo están tus estudios? ¿Te sientes bien? Preguntas automáticas sin interés real. Nunca hubo conexión emocional real entre nosotros. La falta de afecto paterno dejó cicatrices profundas en Carmen. Buscó desesperadamente aprobación y amor que nunca recibió adecuadamente. Desarrolló lo que psicólogos modernos reconocerían como síntomas claros de ansiedad y depresión. Pero en la España franquista, especialmente en la familia del dictador, problemas de salud mental eran inadmisibles. Si me sentía triste me decían que rezara más, recordó Carmen con amargura. Si tenía miedo me decían que fuera más fuerte. Nunca hubo empatía, nunca comprensión, solo exigencias de perfección constante. El aislamiento de Carmen se intensificó durante la adolescencia. Mientras otras jóvenes españolas de su edad experimentaban cierta libertad creciente en la España de los años 40, Carmen estaba cada vez más confinada. Su madre temía cualquier influencia corrupta. Los libros que Carmen podía leer eran censurados rigurosamente. Las películas que podía ver eran seleccionadas cuidadosamente. Las conversaciones que podía tener eran monitoreadas. Era como vivir en un convento, pero peor, describió Carmen. Al menos en un convento las monjas tienen una fe que da sentido a su sacrificio. Yo no tenía ni siquiera eso. Era sacrificio por nada, aislamiento por capricho de mi madre y la paranoia del régimen. Hubo intentos de rebelión, pequeños actos de resistencia. Carmen menciona haber robado novelas prohibidas de la biblioteca del palacio y leerlas secretamente por la noche. Haber sintonizado radio extranjera cuando podía hacerlo sin ser detectada. Haber mantenido conversaciones susurradas con sirvientes más jóvenes que le contaban sobre el mundo real fuera de los muros de El Pardo. Uno de los episodios más reveladores de la juventud de Carmen Franco involucra su primer y único intento serio de escapar de El Pardo.
Tenía 18 años. Era el verano de 1944. Europa estaba todavía en guerra. España oficialmente neutral, pero con tensiones internas enormes. Carmen había conocido durante una recepción diplomática a un joven agregado cultural de la Embajada Argentina. Se llamaba Eduardo Martínez y, según Carmen lo describe décadas después, representaba todo lo que su vida no era: libertad, espontaneidad, alegría. Eduardo me hablaba de Buenos Aires, de bailar tango, de pasear por la avenida Corrientes, de ir al cine sin escoltas, recordó Carmen con nostalgia evidente. Para mí, criada en esa jaula dorada, sonaba como un paraíso imposible. Nos escribimos cartas secretamente durante 3 meses. Él me propuso que huyéramos juntos, que nos casáramos en Argentina, que comenzáramos una vida nueva lejos de todo esto. Carmen, desesperada por escapar, aceptó. Planearon la fuga meticulosamente. Eduardo conseguiría documentación falsa para Carmen. Ella escaparía del palacio durante una visita programada a un hospital de Madrid, donde supuestamente iba a hacer trabajo de caridad. Un coche los esperaría. Conducirían a Portugal, tomarían un barco a Sudamérica. Simple, limpio, definitivo. Pero el plan nunca se ejecutó. La noche antes de la fecha programada, Carmen fue convocada al despacho de su padre. Fue la conversación más larga que había tenido con él en años, relató Carmen. Me mostró todas nuestras cartas, cada una. Las habían interceptado desde el principio. Me dijo, con esa voz fría y calma que usaba cuando estaba furioso, que Eduardo Martínez había sido expulsado de España esa misma tarde, que nunca volvería a verlo, y que si intentaba algo similar otra vez, las consecuencias serían severas, no solo para mí, sino para cualquier persona que me ayudara. Carmen lloró, suplicó, gritó. Fue inútil. Franco simplemente la miró con lo que ella describe como desprecio mezclado con algo parecido a lástima, y le ordenó retirarse a sus habitaciones. Estuve encerrada en mi cuarto 3 semanas, continuó Carmen. Solo mi madre venía a visitarme para sermonearme sobre mi ingratitud, mi egoísmo, mi traición a la familia. No comía, apenas dormía. Creo que tuve una crisis nerviosa, aunque nadie usó ese término entonces. Simplemente me dijeron que estaba siendo dramática y que debía comportarme con más madurez. Este episodio quebró algo fundamental en Carmen. Abandonó cualquier ilusión de escapar. Aceptó que su vida estaba completamente controlada por otros. Se volvió, en sus propias palabras, emocionalmente muerta, solo funcionando mecánicamente. Esta resignación duraría años, hasta que finalmente sus padres arreglaron su matrimonio. Porque el matrimonio de Carmen Franco, presentado por la propaganda como un romance de cuento de hadas, fue en realidad un arreglo calculado entre familias aristocráticas. El novio era Cristóbal Martínez Bordiú, 10º marqués de Villaverde, un cirujano cardiovascular de familia noble. Era guapo, exitoso profesionalmente y políticamente confiable, perfecto sobre el papel. No lo amaba, admitió Carmen décadas después. Apenas lo conocía cuando nos prometieron. Tuvimos tal vez 6 conversaciones privadas antes de la boda, pero mi madre estaba desesperada por casarme, por establecerme en un matrimonio apropiado antes de que fuera demasiado vieja, y mi padre estaba de acuerdo porque Cristóbal venía de una familia con conexiones adecuadas. Nadie me preguntó qué quería yo. Se asumió que estaría agradecida por la oportunidad de casarme bien. La boda se celebró el 10 de abril de 1950 en la capilla del Palacio de El Pardo, con toda la pompa y ceremonia de un evento de Estado. Carmen tenía 23 años.
Sonreía en las fotografías oficiales, lucía el vestido de novia espectacular, desempeñaba el papel asignado perfectamente. Pero en entrevistas posteriores describió ese día como uno de los más tristes de mi vida. Estaba cerrando la puerta de una prisión para entrar en otra. El matrimonio con Cristóbal resultó ser tan disfuncional como el de sus padres, aunque de maneras diferentes. Cristóbal era, según Carmen, un hombre vanidoso, mujeriego y obsesionado con mantener su estatus social. Usaba su conexión con Franco para avanzar su carrera médica, obteniendo posiciones prestigiosas que otros médicos más calificados merecían. Cristóbal nunca me amó como persona, reflexionó Carmen. Le gustaba ser el yerno del caudillo. Le gustaba la atención, el poder que eso le daba. Yo era solo un accesorio de su ambición. Pero el matrimonio produjo hijos, 7 en total, nacidos entre 1951 y 1968. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más perturbadores de las revelaciones de Carmen. Cómo sus propios hijos fueron usados como herramientas políticas por el régimen y cómo su abuelo Franco los trataba con una frialdad que contrastaba dramáticamente con la imagen pública del abuelo cariñoso. Mi padre prácticamente no interactuaba con mis hijos cuando eran pequeños, reveló Carmen. Las fotografías oficiales mostraban al caudillo jugando con sus nietos, siendo el abuelo afectuoso. Pura propaganda. En realidad, los veía quizás 1 hora por semana, en visitas formales donde los niños tenían que estar perfectamente vestidos y comportarse impecablemente. Si lloraban o se portaban como niños normales, mi padre se irritaba y los mandaba fuera. No había calor humano real ahí. Más perturbador aún, Carmen describe cómo el régimen utilizaba a sus hijos para propósitos propagandísticos desde muy temprana edad. Los fotografiaban constantemente para revistas oficiales. Los filmaban para noticieros. Los llevaban a eventos públicos como símbolos de la continuidad dinástica del régimen. Mis pobres niños eran exhibidos como animales en un zoológico y yo no podía hacer nada para protegerlos porque mi madre y el aparato del régimen controlaban completamente su exposición pública. Esta explotación de sus nietos por Franco y el régimen revela algo fundamental sobre el carácter del dictador. No veía a su familia como personas con valor intrínseco. Los veía como herramientas políticas, símbolos para manipular, activos para explotar. El hombre familiar de la propaganda era una ficción completa. Carmen también reveló detalles inquietantes sobre la salud mental de su padre durante los años 60. Comenzó a tener episodios que ahora reconocería como paranoia clínica, explicó. Veía conspiraciones en todas partes. Acusaba a ministros leales de traicionarlo. Se despertaba por las noches gritando sobre enemigos imaginarios. Había días en que no podía funcionar. Simplemente se sentaba en su despacho mirando al vacío durante horas. Estos episodios eran cuidadosamente ocultados del público. Cuando Franco estaba incapacitado mentalmente, Carrero Blanco y otros manejaban los asuntos del Estado sin él. Cuando Franco tenía días buenos, lo presentaban para apariciones públicas breves y cuidadosamente coreografiadas que mantenían la ilusión de que estaba en control. Era una farsa, dijo Carmen contundentemente. Durante los últimos 10 años de su régimen, mi padre gobernaba España quizás la mitad del tiempo, si acaso. El resto del tiempo, otros gobernaban en su nombre mientras mantenían la ficción de su autoridad. Los años 60 trajeron cambios significativos a España y a la vida dentro de El Pardo. El régimen comenzó su apertura económica, el turismo explotó, entraron influencias culturales extranjeras. Pero, paradójicamente,
La familia Franco se volvió aún más aislada y paranoica. Carmen describe este período como el principio del fin, aunque no lo sabíamos entonces. Todo se estaba desmoronando lentamente, pero todos pretendíamos que todo estaba bien. Uno de los aspectos más oscuros de las revelaciones de Carmen involucra el trato que recibían los sirvientes dentro de El Pardo. La propaganda oficial presentaba al régimen franquista como paternalista y benévolo con los trabajadores. La realidad dentro del palacio era muy diferente. Los sirvientes eran tratados como objetos, describió Carmen. Mi madre era particularmente cruel con ellos. Los despedía por infracciones menores, les gritaba, los humillaba públicamente. Había una rotación constante de personal porque nadie aguantaba trabajar allí mucho tiempo. Pero más perturbador que el maltrato ordinario eran las historias que Carmen escuchaba susurradas entre los sirvientes. Historias sobre sirvientes que habían desaparecido repentinamente después de ver o escuchar algo que no debían. Nunca confirmé estas historias directamente, admitió Carmen. Pero había un patrón. Ciertos sirvientes simplemente no volvían a aparecer. Cuando preguntaba, me decían que habían renunciado o que habían sido transferidos. Pero años después, cuando comencé a investigar, descubrí que varios de estos sirvientes habían terminado en prisión con cargos fabricados o habían muerto en accidentes sospechosos. El mensaje era claro: lo que sucede en El Pardo se queda en El Pardo. Carmen también reveló detalles sobre la relación de su padre con el alcohol y medicamentos. Contrario a su imagen pública de abstinencia casi total, mi padre bebía regularmente, especialmente durante sus últimos años, explicó. No era alcohólico en el sentido clásico, pero usaba brandy para calmar sus nervios después de días particularmente estresantes, y tomaba una cantidad alarmante de pastillas, sedantes, estimulantes, analgésicos. Su médico personal básicamente lo mantenía funcionando artificialmente. Este médico personal, Vicente Gil, era una figura omnipresente en El Pardo durante los años 60 y 70. Carmen lo describe como más guardián que médico. Controlaba completamente la salud de mi padre, determinando cuándo podía aparecer públicamente y cuándo debía permanecer oculto. Y reportaba directamente no solo a mi madre, sino también a Carrero Blanco y otros en el gobierno. Mi padre era efectivamente un prisionero médico en sus últimos años. Uno de los testimonios más impactantes de Carmen Franco involucra presenciar el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, no físicamente pero sí emocionalmente, a través de su padre. Cuando le informaron a mi padre sobre la muerte de Carrero Blanco, algo se rompió en él definitivamente, recordó Carmen. Carrero no era solo su primer ministro, era la última persona en quien confiaba, el único que conocía todos los secretos. Con su muerte, mi padre quedó completamente expuesto y vulnerable. Lo vi esa noche. Estaba aterrorizado, temblaba, repetía una y otra vez: ahora vendrán por mí, ahora vendrán por mí. Le pregunté quiénes vendrían. No respondió, solo siguió temblando. ¿A quiénes temía Franco? Carmen sugiere que no era solo a ETA o a enemigos políticos domésticos. Mi padre sabía cosas, secretos sobre acuerdos con gobiernos extranjeros, sobre dinero oculto, sobre operaciones encubiertas. Carrero Blanco conocía estos secretos también. Con Carrero muerto, mi padre era el único repositorio vivo de información que podría comprometer a muchas personas muy poderosas, tanto en España como en el extranjero. Creo que temía que lo eliminaran para silenciarlo permanentemente. Los últimos 2 años de vida de Franco, desde finales de 1973 hasta su muerte en noviembre de 1975,
fueron un declive agonizante. Carmen describe visitas al palacio donde encontraba a su padre perdido en su propia mente, confundiendo pasado con presente, hablando con personas que no estaban allí, reviviendo batallas de décadas atrás. Pero incluso en este estado deteriorado, Franco era mantenido oficialmente en el poder. Era grotesco, dijo Carmen. Un hombre que claramente necesitaba cuidados médicos constantes y reposo era presentado como líder de la nación. Lo drogaban suficientemente para que pudiera estar sentado erguido durante apariciones breves. Luego lo llevaban de vuelta al palacio, donde colapsaba completamente. Era abuso de ancianos a escala nacional. Carmen también reveló que durante este período, su madre Carmen Polo se volvió aún más irracional y controladora. Mi madre se negaba a aceptar que mi padre estaba muriendo. Traía curanderos, místicos, charlatanes que prometían curarlo, gastaba fortunas en remedios absurdos, y se volvió violentamente hostil hacia cualquier médico que sugiriera que mi padre necesitaba hospitalización o que su fin estaba cerca. Las últimas semanas de Franco fueron particularmente traumáticas. Fue sometido a múltiples cirugías desesperadas que prolongaban su agonía sin mejorar su condición. Los médicos lo mantenían vivo artificialmente porque nadie se atrevía a tomar la decisión de dejarlo morir, explicó Carmen. Mi madre insistía en que luchara hasta el final. Los políticos necesitaban tiempo para organizar la transición, y mi padre sufría horriblemente en medio de todo esto. Carmen estuvo presente en el parto durante las últimas horas de su padre. Su descripción de esas horas es desgarradora. Estaba consciente al final, al menos parcialmente. Me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era paz ni aceptación, era terror puro. Intentó hablar, pero no podía. Solo apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Luego, sus ojos se fueron hacia el techo, como si viera algo allí que lo aterrorizaba. Y murió así, con esa expresión de miedo congelada en su rostro. ¿Qué vio Franco en sus últimos momentos? Carmen no lo sabe, pero especula. Creo que vio el peso de todo lo que había hecho, las muertes que había causado, las familias que había destruido, el sufrimiento que había infligido. Mi padre no era religioso de manera profunda, a pesar de toda la propaganda. Pero, en ese último momento, creo que enfrentó algún tipo de juicio, real o imaginado en su mente moribunda, y ese juicio lo aterrorizó. La muerte de Franco no trajo paz inmediata a Carmen. Los días siguientes fueron un circo, recordó. El funeral de Estado, las procesiones, la proclamación de Juan Carlos como rey. Y en medio de todo esto, mi madre completamente histérica, tratando de aferrarse a joyas y objetos del palacio, negándose a aceptar que tendríamos que abandonar el Pardo. Fue patético y triste. La familia Franco tuvo que dejar el Pardo en 1976. Carmen describe el proceso como humillante. Funcionarios del nuevo gobierno inventariaban todo. Cada objeto debía ser contabilizado. Mi madre intentaba esconder cosas, reclamando que eran regalos personales. Hubo disputas amargas sobre casi todo. Finalmente nos fuimos con mucho menos de lo que mi madre había esperado conservar, y nos mudamos a una villa que el gobierno nos concedió como residencia, mucho más modesta que El Pardo. El contraste era brutal. Los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco fueron particularmente difíciles para Carmen. Su matrimonio con Cristóbal Martínez Bordiú se deterioraba rápidamente. Sin el poder que venía de ser yerno del dictador, Cristóbal perdió interés en mantener las apariencias, explicó Carmen. Se volvió abiertamente infiel.
Pasaba cada vez menos tiempo en casa, y cuando estaba presente, era hostil y amargado por la pérdida de estatus que la muerte de mi padre representaba para él. Carmen intentó mantener la familia unida por sus hijos, pero era una batalla perdida. Mis hijos mayores ya eran adultos y comenzaban a hacer sus propias vidas. Los más jóvenes estaban confundidos por el cambio dramático en nuestras circunstancias. Pasamos de ser la primera familia de España a ser, esencialmente, has-beens políticos. Socialmente seguíamos siendo aristocracia, pero políticamente éramos irrelevantes e incluso embarazosos para el nuevo régimen democrático. La transición democrática española, con su política de amnesia deliberada sobre los crímenes del franquismo, puso a Carmen en una posición imposible. Se esperaba que desapareciéramos silenciosamente, dijo, que no habláramos sobre el pasado, que no defendiéramos públicamente a mi padre, pero tampoco que lo denunciáramos. Debíamos simplemente existir en un limbo, ni aquí ni allá. Durante años cumplí con esta expectativa, guardé silencio. Me comporté como se esperaba, pero a un costo enorme para mi salud mental. Carmen finalmente se divorció de Cristóbal Martínez Bourdieu en 1988, después de 38 años de matrimonio infeliz. El divorcio fue escandaloso en nuestra clase social en ese momento, recordó. Mi madre, que murió en 1988 justo antes del divorcio final, nunca lo aprobó. Consideraba el divorcio como pecado mortal y como vergüenza familiar, pero yo no podía continuar viviendo esa mentira. Necesitaba ser honesta al menos sobre una cosa en mi vida. Los años 90 y 2000 trajeron una lenta evolución en el pensamiento de Carmen sobre su padre y su legado. Comencé a leer historias serias sobre la guerra civil y el franquismo, explicó. Libros que nunca me habían permitido leer cuando era joven, testimonios de víctimas de la represión, documentos sobre campos de concentración, ejecuciones, torturas. Fue devastador enfrentar la realidad de lo que mi padre había hecho. Durante años había vivido en negación, diciéndome que las acusaciones contra él estaban exageradas. Pero la evidencia era abrumadora e innegable. Esta confrontación con la verdad histórica provocó en Carmen lo que ella describe como una crisis existencial. Me di cuenta de que toda mi vida había sido construida sobre mentiras. Mi padre no era el salvador de España que la propaganda presentaba. Era un dictador brutal que había causado sufrimiento masivo y yo, su hija, había sido cómplice pasiva simplemente por existir y cumplir mi papel en su farsa familiar. El peso de esta culpa era casi insoportable. Carmen buscó terapia, algo impensable para alguien de su generación y clase social en España. Mi terapeuta me ayudó a entender que yo también era víctima, que había sido manipulada y controlada desde la infancia, pero también me ayudó a aceptar que necesitaba reconocer públicamente los crímenes de mi padre si quería tener alguna paz interior. No podía cambiar el pasado, pero podía ser honesta sobre él. Este proceso de autoexamen llevó a Carmen a comenzar a hablar más abiertamente sobre su padre en entrevistas a partir de los años 2000. Al principio mis declaraciones eran tímidas, ambiguas. Admitía que el régimen había cometido excesos, pero defendía a mi padre como producto de su tiempo. Pero gradualmente me volví más franca. Comencé a reconocer que no fueron excesos, sino crímenes sistemáticos, que mi padre no era víctima de circunstancias, sino arquitecto consciente de represión. Estas declaraciones crearon conflictos dentro de la familia Franco extendida. Algunos de mis hermanos, mis primos, otros parientes, me acusaron de traicionar la memoria familiar, relató Carmen.
Dejaron de hablarme, me excluyeron de reuniones familiares, pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. El silencio había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Hablar era mi liberación, aunque viniera con costos personales. Uno de los momentos más significativos en la evolución pública de Carmen Franco fue su encuentro en 2005 con Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, organización dedicada a exhumar fosas comunes de víctimas del franquismo. Emilio me contactó solicitando una reunión, explicó Carmen. Dudé mucho antes de aceptar, pero finalmente decidí encontrarme con él. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En esa reunión, Silva le habló sobre las decenas de miles de personas asesinadas por el régimen franquista y enterradas en fosas anónimas por todo el país. Le mostró fotografías de exhumaciones, testimonios de familias buscando a sus desaparecidos décadas después. Lloré durante esa reunión, admitió Carmen. Lloré por esas víctimas, lloré por mi complicidad pasiva y lloré por la imposibilidad de hacer justicia verdadera para todo ese sufrimiento. Le dije a Emilio que lamentaba profundamente los crímenes cometidos en nombre de mi padre. Sé que mis palabras no podían deshacer el daño, pero necesitaba decirlas. Este encuentro fue filtrado a la prensa y creó un escándalo en sectores nostálgicos del franquismo. Recibí amenazas de muerte, reveló Carmen, cartas horribles llamándome traidora, diciendo que merecía morir. Algunos de mis antiguos escoltas de seguridad me contactaron advirtiendo que había grupos de extrema derecha que me consideraban objetivo legítimo. Fue aterrador, pero también confirmó que estaba haciendo lo correcto. Si los defensores del franquismo me odiaban tanto, debía estar finalmente del lado correcto de la historia. Carmen también comenzó a hablar más abiertamente sobre la corrupción financiera de su familia. La riqueza que mi madre acumuló venía de fuentes ilegítimas, admitió. Regalos que eran en realidad sobornos, objetos confiscados a familias republicanas, comisiones de contratos gubernamentales otorgados a empresas amigas. Mi padre puede no haber enriquecido personalmente de manera vulgar, pero permitió y facilitó que mi madre y otros en su círculo lo hicieran. Estas admisiones pusieron presión sobre las autoridades españolas para investigar el origen de la fortuna Franco. Hubo algunos intentos de investigación, pero siempre fueron bloqueados, explicó Carmen con frustración. Demasiadas personas poderosas tenían demasiado que perder si se destapaba completamente la red de corrupción del franquismo. Empresarios que habían hecho fortunas bajo la protección del régimen. Políticos de la transición que habían sido funcionarios franquistas. Familias aristocráticas que habían recuperado propiedades confiscadas a republicanos. Todos tenían interés en mantener ciertas cosas ocultas. En 2007, Carmen dio la que ella misma considera su entrevista más honesta y completa a un periodista independiente cuyo nombre nunca ha revelado. En esa entrevista, grabada pero nunca publicada completamente, Carmen supuestamente detalló aspectos específicos de la vida en El Pardo que nunca antes había compartido públicamente. Hablé sobre cosas que había prometido nunca revelar, insinuó Carmen misteriosamente en entrevistas posteriores, sobre quiénes visitaban realmente a mi padre y qué le ordenaban hacer, sobre cuentas bancarias en el extranjero, sobre operaciones de inteligencia extranjera operando desde dentro del palacio, sobre la verdadera naturaleza del poder en la España franquista. La entrevista completa de 2007 permanece sin publicar, pero fragmentos han circulado en círculos periodísticos españoles.
Según quienes han escuchado la grabación completa, Carmen identificó específicamente a funcionarios estadounidenses, banqueros suizos y prelados vaticanos que ejercían influencia directa sobre su padre. Nombré nombres, confirmó Carmen crípticamente en una entrevista posterior. Personas que todavía están vivas o cuyos hijos están en posiciones de poder. Por eso, esa entrevista nunca se publicará completamente mientras yo viva. Tal vez, después de mi muerte, alguien tendrá el coraje de hacerla pública. ¿Por qué Carmen decidió hablar tan abiertamente después de décadas de silencio? Ella ofrece varias razones. Primera, edad. Cuando llegas a los 80 años, te das cuenta de que no te queda mucho tiempo y que ciertas verdades morirán contigo si no las compartes. Segunda, justicia. Sentía que debía a las víctimas del régimen de mi padre al menos la honestidad de reconocer lo que sufrieron. Tercera, mis nietos. Quería que las futuras generaciones de mi familia supieran la verdad, no las mitologías que algunos familiares intentaban perpetuar. Carmen también habló sobre la controvertida Fundación Francisco Franco, establecida por admiradores del dictador para preservar su legado. Es obscena, declaró sin ambigüedades, una organización dedicada a glorificar a un dictador que causó tanto sufrimiento. Intenté durante años que mi familia se distanciara públicamente de esa fundación, pero algunos de mis propios hermanos y sobrinos mantienen conexiones con ella. Es una vergüenza familiar que no puedo controlar. La relación de Carmen con sus propios hijos se complicó por sus declaraciones públicas. Mis hijos tienen sentimientos mixtos sobre mi padre, su abuelo, explicó Carmen. Algunos entienden y apoyan mi necesidad de hablar honestamente. Otros prefieren el silencio, piensan que remover el pasado solo causa dolor innecesario. Y algunos, lamentablemente, siguen creyendo la propaganda sobre mi padre y se sienten traicionados por mis palabras. Ha causado divisiones en la familia que probablemente nunca sanarán. Uno de los aspectos más dolorosos de las revelaciones de Carmen involucra su propia salud mental durante los años posteriores a la muerte de Franco. Sufrí depresión severa durante años, admitió. Hubo momentos en los años 80 cuando consideré seriamente el suicidio. El peso de la culpa, la confusión sobre mi identidad, el aislamiento social, todo era abrumador. Busqué ayuda profesional, lo cual en ese tiempo y en mi círculo social era casi escandaloso, pero literalmente me salvó la vida. Carmen también reveló que varios de sus propios hijos han luchado con problemas psicológicos, lo que ella atribuye directamente al trauma de crecer como nietos del dictador. El estigma los ha perseguido toda su vida, explicó. En la escuela otros niños los rechazaban o los acosaban. Profesionalmente, el apellido Franco era tanto ventaja como carga. Románticamente, muchas relaciones fallaron cuando parejas potenciales no podían manejar la asociación con el régimen. Mis hijos son víctimas generacionales de las decisiones de mi padre. En años recientes, Carmen ha expresado apoyo a iniciativas de memoria histórica, incluyendo la exhumación del cuerpo de su padre del Valle de los Caídos en 2019. Fue lo correcto, declaró, contrario a la posición de otros miembros de su familia. El Valle de los Caídos fue construido con trabajo esclavo de prisioneros políticos. Es un monumento a la represión. Mi padre no debía estar honrado allí como si fuera un héroe. Su exhumación fue un acto de justicia histórica retrasado. Esta posición pública de Carmen causó la ruptura final con varios miembros de su familia. Mi hermano Francisco y varios sobrinos dejaron de hablarme completamente después de que apoyé la exhumación, reveló Carmen con visible tristeza.
Para ellos, fue la traición definitiva, pero yo no podía permanecer en silencio sobre algo tan importante. Mi lealtad no puede ser a un cadáver y una ideología muerta, sino a la verdad y a las víctimas que todavía sufren. Carmen también ha hablado sobre el fenómeno persistente del franquismo nostálgico en sectores de la sociedad española. Me horroriza ver a jóvenes haciendo el saludo fascista y glorificando a mi padre, dijo. No vivieron bajo el régimen. No conocieron el miedo constante, la represión, la falta de libertad. Romanticizan algo que fue horrible. Y parte de la culpa es de personas de mi generación que no hablamos suficientemente alto sobre la realidad del franquismo. En cuanto a cómo quiere ser recordada ella misma, Carmen es reflexiva. No quiero ser recordada simplemente como la hija de Franco. Quiero ser recordada como alguien que tuvo el coraje, aunque tarde, de reconocer la verdad, como alguien que eligió la honestidad sobre la lealtad familiar ciega, como alguien que intentó, imperfectamente, hacer algo de bien después de una vida involuntariamente asociada con tanto mal. Carmen también expresó remordimiento por no haber hablado más temprano. Desearía haber tenido el coraje de hablar en los años 80 o 90, cuando mi testimonio podría haber contribuido más significativamente a la transición democrática y a la justicia para las víctimas, reflexionó. Pero estaba paralizada por el miedo, por la lealtad familiar mal entendida por la vergüenza. Entiendo ahora que ese silencio fue una forma de complicidad. No puedo cambiar eso, solo puedo intentar compensarlo, siendo honesta ahora. Una de las preguntas más frecuentes que Carmen ha recibido es si alguna vez confrontó a su padre directamente sobre los crímenes del régimen. No, admitió con evidente arrepentimiento. Nunca tuve ese coraje cuando él vivía. Era demasiado joven, demasiado controlada, demasiado adoctrinada en respetar la autoridad paterna absoluta. Cuando finalmente comencé a entender la magnitud de lo que había hecho, ya estaba enfermo y muriendo. Es uno de mis mayores arrepentimientos que nunca pudimos tener esa conversación. Carmen también reveló que en años recientes ha sido contactada por varios académicos e historiadores investigando el franquismo. He cooperado con algunos, proporcionando información y documentos que guardaba de mis años en el Pardo, explicó. Fotos privadas, cartas, diarios, material que puede ayudar a los historiadores a entender mejor cómo funcionaba realmente el régimen desde dentro. Es mi pequeña contribución a asegurar que la historia esté completa. Sin embargo, Carmen también advierte contra la simplificación excesiva de la historia. Mi padre era un ser humano complejo, no un monstruo unidimensional, argumentó. Era capaz de afecto hacia mí, aunque limitado. Amaba a mi madre a su manera, aunque su matrimonio era disfuncional. Creía genuinamente que estaba salvando a España, aunque estaba profundamente equivocado. Entender esta complejidad no es excusar sus crímenes, es simplemente reconocer la realidad de que incluso personas que hacen cosas terribles son humanos, lo cual hace sus acciones aún más inquietantes, porque significa que cualquiera de nosotros, bajo ciertas circunstancias, podría ser capaz de similar maldad. Sobre el futuro de la memoria histórica en España, Carmen es cautelosamente pesimista. Veo demasiada resistencia a enfrentar honestamente el pasado, observó. Demasiadas personas todavía dicen que debemos pasar páginas sin realmente leer esa página primero. Verdadera reconciliación requiere primero reconocimiento completo de lo que sucedió. España todavía no ha hecho ese trabajo completamente. Tal vez nunca lo haga, pero eso no significa que debamos dejar de intentar. En los últimos años de su vida, Carmen Franco se ha vuelto cada vez más frágil físicamente, pero irónicamente más fuerte en su determinación de contar su verdad completa.
A pesar de problemas de salud que han limitado sus apariciones públicas, ha continuado dando entrevistas selectas y ha trabajado en lo que describe como sus memorias definitivas, un manuscrito que según ella contiene todo lo que nunca me atreví a decir públicamente. Estas memorias no se publicarán hasta después de mi muerte, declaró Carmen en una entrevista de 2020. He incluido nombres específicos, detalles sobre operaciones que presencié, información sobre cuentas bancarias y transacciones financieras ilícitas, documentación sobre la red de control extranjero, sobre mi padre. Todo lo que sé y que pueda verificarse será mi testamento final, mi último acto de honestidad. Carmen ha depositado el manuscrito con un abogado de confianza con instrucciones de publicarlo 5 años después de su muerte. 5 años para dar tiempo a que las emociones se calmen un poco, explicó, y para que algunas personas que podrían estar implicadas ya no estén aquí para sufrir consecuencias. No busco venganza contra individuos específicos, busco verdad histórica. Cuando se le pregunta qué espera que logre la publicación póstuma de sus memorias completas, Carmen es realista pero esperanzada. No cambiará el pasado, no traerá de vuelta a los muertos, no compensará el sufrimiento causado, pero puede ayudar a futuras generaciones a entender cómo funcionan realmente los regímenes autoritarios, cómo las familias en el centro del poder son frecuentemente tan prisioneras como víctimas, cómo la propaganda crea narrativas que tienen poco que ver con la realidad. Estas lecciones son valiosas si queremos evitar repetir los errores del pasado. Carmen también ha reflexionado sobre el concepto de perdón. Muchas víctimas del franquismo me han preguntado si alguna vez pedí perdón en nombre de mi padre, reveló. La verdad es que durante mucho tiempo no lo hice porque sentía que no tenía autoridad moral para hacerlo. Yo misma era víctima de su control, aunque en formas muy diferentes a las víctimas del régimen. Pero eventualmente entendí que debía decir algo. Así que he dicho públicamente: lamento profundamente todo el sufrimiento causado por el régimen de mi padre. Reconozco los crímenes cometidos y apoyo todos los esfuerzos para reconocer a las víctimas y educar a futuras generaciones sobre esta historia oscura. Sin embargo, Carmen reconoce las limitaciones de tales declaraciones. Sé que mis palabras significan poco para quienes perdieron padres, hermanos, hijos bajo el régimen. Sé que algunos me ven como cómplice por mi silencio durante tantos años. Y tienen razón. Fui cómplice. No puedo cambiar eso. Solo puedo intentar ser diferente ahora. Uno de los aspectos más conmovedores de las reflexiones finales de Carmen es su análisis de cómo el trauma del franquismo ha afectado no solo a su familia, sino a España en general. Toda la sociedad española está traumatizada por esos 40 años, argumentó. Los que vivieron bajo el régimen cargan ese trauma. Sus hijos heredan trauma generacional. Y las divisiones políticas actuales en España todavía reflejan las heridas no sanadas de la guerra civil y la dictadura. Hasta que España realmente haga el trabajo de enfrentar ese pasado colectivamente, esas heridas seguirán supurando. Carmen ha sido particularmente crítica de la Ley de Amnistía de 1977, que efectivamente perdonó crímenes cometidos durante el franquismo y la transición. Entiendo por qué se hizo entonces, explicó. La transición era frágil. Había temor real de otro golpe militar, pero la amnistía impidió justicia y cerró conversaciones necesarias sobre responsabilidad. Medio siglo después, seguimos pagando el precio de ese silencio impuesto. Cuando se le pregunta qué consejo daría a otras familias de dictadores
o líderes autoritarios en otras partes del mundo. Carmen es directa. No permanezcan en silencio por lealtad mal entendida. Sus padres o abuelos tomaron decisiones que causaron sufrimiento masivo. Ustedes no son responsables de esas decisiones, pero tienen responsabilidad de reconocer la verdad. El silencio los hace cómplices retroactivamente. La honestidad es dolorosa pero necesaria. Carmen también ha expresado sorpresa por la atención internacional que sus declaraciones han recibido. He sido contactada por personas de Argentina, Chile, Uruguay, otros países que vivieron dictaduras similares, reveló. Familias de militares involucrados en regímenes represivos que luchan con culpa similar. Me hace entender que lo que experimenté no es único. Es un patrón que se repite donde quiera que surgen dictaduras. Y eso hace aún más importante que hablemos, que rompamos los silencios. En cuanto a su relación actual con España, Carmen expresa ambivalencia. Amo este país, es mi hogar, pero también es el lugar de mi mayor dolor y vergüenza. Hay días en que desearía poder ser anónima, poder caminar por Madrid sin que la gente me reconozca como la hija de Franco. Pero ese es mi destino. No puedo escapar de quién soy o de quién fue mi padre. Solo puedo intentar darle un significado diferente a ese legado siendo honesta sobre él. Carmen también ha hablado sobre su propia mortalidad con notable franqueza. No tengo miedo a morir, declaró. He vivido 80 y tantos años. He tenido una vida compleja y frecuentemente difícil. He cometido errores enormes, principalmente mi silencio durante décadas, pero también he intentado corregir eso al final. Espero que cuando muera, sea recordada no solo como la hija del dictador, sino como alguien que intentó romper el ciclo de mentiras y silencio. Si logro eso, habré hecho algo valioso con mi vida. Una de sus últimas entrevistas sustanciales, realizada en 2021, terminó con una reflexión particularmente poderosa. Si pudiera hablar con mi padre ahora, le diría varias cosas. Primero, que lo amé a pesar de todo, porque era mi padre. Segundo, que sus acciones causaron sufrimiento incalculable que ninguna justificación puede excusar. Tercero, que su mayor fracaso no fue político o militar, sino humano. Su incapacidad de ver a las personas que gobernaba como individuos con valor intrínseco en lugar de como abstracciones políticas. Y finalmente, le diría que lamento haber sido cómplice de sus mentiras por mi silencio, pero que he intentado corregir eso al final de mi vida. No sé si eso sería suficiente, probablemente no, pero es todo lo que tengo para ofrecer. Carmen Franco y Polo continúa viviendo en Madrid, cada vez más recluida debido a su edad avanzada y salud frágil. Sus apariciones públicas son raras, pero su impacto en la conversación española sobre memoria histórica ha sido significativo. Al romper el silencio familiar y admitir verdades incómodas sobre su padre y el régimen, ha abierto espacio para conversaciones que durante décadas fueron consideradas tabú. ¿Cambiará su testimonio fundamentalmente cómo España recuerda el franquismo? Probablemente no. Las divisiones sobre ese período son demasiado profundas, demasiado politizadas, pero para individuos, especialmente para víctimas del régimen, las palabras de Carmen han ofrecido algo valioso: reconocimiento. El reconocimiento de que incluso la hija del dictador admite las atrocidades cometidas. Ese reconocimiento, aunque llegue décadas tarde, tiene valor. Y para futuras generaciones, el testimonio de Carmen sirve como recordatorio de las realidades humanas detrás de los grandes eventos históricos. Los dictadores tienen familias,
Esas familias sufren de maneras complejas, pero ese sufrimiento no es equivalente ni comparable al sufrimiento de las víctimas del régimen. Carmen ha sido cuidadosa en no reclamar equivalencia. Ha reconocido que su dolor, real como es, palidece comparado con el de quienes fueron torturados, encarcelados, ejecutados, exiliados. Les agradezco por haber permanecido conmigo hasta el final de esta investigación sobre las revelaciones de Carmen Franco. Sé que este ha sido un viaje incómodo a través de verdades difíciles sobre poder, familia, culpa y memoria, pero estas son conversaciones que debemos tener si queremos entender realmente nuestra historia y construir mejores futuros. Si esta investigación les ha hecho reflexionar sobre cómo recordamos dictaduras, cómo tratamos con legados difíciles y cómo familias navegan la culpa generacional, les pido que se suscriban al canal para más contenido similar. Den like si consideran que estas historias personales dentro de grandes eventos históricos merecen ser contadas con honestidad. Y compartan este contenido con otros que puedan beneficiarse de entender la complejidad humana detrás de los titulares históricos. La historia no son solo fechas y eventos, son personas, personas que tomaron decisiones, buenas y malas, personas que sufrieron consecuencias, personas que intentaron, a veces demasiado tarde, corregir errores. Carmen Franco es una de esas personas. Su historia no excusa nada, pero nos ayuda a entender todo un poco mejor. Hasta la próxima investigación, sigan cuestionando narrativas simples, sigan buscando verdades complejas, y nunca olviden que detrás de cada gran villano o héroe histórico hay seres humanos reales con todas sus contradicciones y complejidades.